Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él le preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se le habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nosotros y de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este bellísimo Evangelio de San Lucas, de los discípulos de Emaús, tiene un significado profundísimo, maravilloso. Es la transfiguración eucarística de nuestro Señor, que resucitado es la palabra hecha carne, muerta, sepultada y resucitada, y que se transfigura en su propia realidad eucarística al partir el pan. Y es por esa razón que los discípulos que iban de salida casi corriendo de Jerusalén, asustado y lloroso y adolorido por los acontecimientos, es lo que él busca justamente de franquear, de tocar, de renovar, de abrir a la revelación, el misterio del encuentro con Jesús resucitado.
Ellos podían saber lo que el Señor había dicho, ellos podían conocer las Sagradas Escrituras, pero lograr identificar todo esto con la realidad misma de la acción profética sacerdotal y de rey que Jesús vino a establecer entre nosotros con su Pascua, no era un hecho sencillo. Hacía falta ver y tocar no solo al Cristo vivo, muerto, sino también al Cristo resucitado. Era la plenitud del acto de fe, un encuentro personal con Jesús. Él siempre a nosotros nos va llevando de la misma manera que los discípulos de Emaús. Él nos acompaña en el camino. Se hace loco inclusive con toda nuestra actitud, pero Él la conoce muy bien. ¿De qué andan ustedes? ¿Por qué están así tan preocupados? Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. A veces nosotros le preguntamos al Señor, ¿y tú con todo lo que me está pasando no me dice nada? ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Te has olvidado de mí? Es un poco la actitud del discípulo que no deja de creer en el Señor, pero no logra identificar plenamente el paso del Señor resucitado en su vida, porque el Señor pasa. Y cuando pasa, pasá. Es una pasión, una muerte, una resurrección. Es ese negarse a sí mismo, ese morir a sí mismo que a nosotros nos permite descubrir y vivir lo que el Señor quiere mostrarnos, su verdad revelada y transfigurada, su gloria plena como resucitado. Y poder ver y realizar y tocar al Señor resucitado implica para nosotros darle significado profundo, consciente, voluntario, pleno, inteligente y lleno de voluntad para nosotros de comprender con el cuerpo, con el alma y en el mismo Espíritu de Cristo el misterio de la redención. Jesús ha muerto por mí y ha resucitado por mí. Es allí donde también existe el velo de los pecados, pues cuántas veces nosotros creemos que estamos creyendo y no nos damos cuenta que a veces no tenemos la suficiente fe para creer el paso del Señor en nuestra vida, como los discípulos de Maús. Y es interesante también ese otro punto cuando Jesús hace ver como que Él sigue el camino. Claro, Él es el camino, Él sigue el camino. Ellos tenían su camino. Pero ahí es donde los discípulos dicen, no te vayas, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo. Se estaban acercando después de esa fuga de Jerusalén a la noche oscura de la fe. Pero es allí donde el Señor acepta la invitación en nuestro corazón y entra con nosotros en la intimidad de nuestro ser y se transfigura eucarísticamente porque lo reconocieron a partir del pan. Cuando nosotros aprendemos a compartir el misterio del Cristo crucificado, muerto y resucitado, y lo vemos transfigurado en nuestros dolores, en nuestros problemas, en nuestras angustias, en nuestras situaciones, es allí donde nosotros lo reconocemos al partir el pan. Sí, queridos hermanos, nuestra fe es una fe eucarística, nuestra fe es una fe de reconciliación por los pecados que nosotros hemos cometido y seguimos cometiendo, pero sobre todo por esa falta de sensibilidad frente al dolor ajeno muchas veces, o ese egocéntrico interés solamente de mis problemas, mi rollo, mi situación, y la pérdida del sentido de la solidaridad eucarística. Sí, queridos hermanos, sí, podemos caer en la tentación de la pérdida de la solidaridad eucarística, porque cuando nosotros no sabemos reconocer la presencia del Señor al partir el pan con el pobre, con el necesitado, con el que sufre, con el enfermo, con el anciano, con el niño abandonado, con aquel que despreciamos, nosotros estamos perdiendo el sentido de la solidaridad eucarística y nos volvemos egoístas. Nos apropiamos de la Eucaristía para hacer de eso un acto maravillosamente íntimo, pero individualista. Y el Señor nos pide, como le pidió a los discípulos de Emaús, de no ser tardos de corazón, no estar cerrados a esa presencia de la palabra que se hace carne, a esa presencia de la palabra que camina con nosotros, de esa presencia de esa palabra que se hace Eucaristía con nosotros y en nosotros y por nosotros, donde Él se fusiona y nosotros quedamos co-crucificados con Cristo, co-sepultado con Cristo, pero también gloriosamente participando y coheredero de la gloria del Señor.
¿Y en qué consiste la gloria del Señor? En que el hombre sea verdaderamente hecho a su imagen y semejanza. El Cristo del Gólgota y del Calvario, el Cristo del sepulcro, el Cristo de la tumba vacía, el Cristo del encuentro con los discípulos de Maús. Eso es el comienzo de la evangelización, la Eucaristía que sale del ámbito cerrado y se transforma en promoción de vida eterna en el mundo.